placer escucharte de nuevo, Varda, recorriendo esas geografías del Idis que hoy nos sitúan ¿dónde? Hoy nos vamos a Jederev, en Ucrania actualmente, aunque pasó, como todos estos pequeños pueblos de población judía, por varios gobiernos, que ya empiezo a contarte. Está en la provincia ucraniana de Lviv, que los alemanes llamaron Lemberg en su momento, en el oeste de Ucrania. Y como ya te decía, perteneció a la Confederación Polaco-Lituana, luego al Imperio de los Habsburgos, que más tarde se llamó Imperio Austríaco o Austrohúngaro. Luego estuvo ocupada por Rusia, después volvió a la monarquía austrohúngara y cambió como otras muchas localidades, cambió muchas veces su gobierno. Entre 1941 y 1944 fue ocupado por los nazis. Desde entonces hasta la disolución de la Unión Soviética fue República Soviética de Ucrania y ahora es República de Ucrania simplemente. Y bien, los judíos vivieron en Jederev desde el año 1633 y más de un siglo después, concretamente en 1765, eran 880 personas que se dedicaban sobre todo al comercio y los oficios. Un siglo después, en 1874, el Consejo Municipal contaba con 7 miembros judíos sobre 18 concejales. Desde ese momento hasta la Primera Guerra Mundial siempre hubo en el pueblo un vicealcalde judío y en 1913 el alcalde electo también lo era. Al final de la primera década del siglo XX, los judíos de Jederev ya sumaban 1.870 personas, constituyendo el 43% del total de la población. Cuando el ejército ruso ocupó la ciudad durante la Primera Guerra Mundial, las tropas rusas intentaron incendiarla, incluyendo la sinagoga. Un joven judío que quiso apagar el fuego fue capturado y sentenciado a muerte, aunque la comunidad pagó un rescate por él y consiguió que lo liberaran. Acabadas las hostilidades de esta Primera Guerra Mundial, el pueblo se convirtió en un centro industrial importante, tenía fábricas de azúcar, de embutidos, plantas procesadoras de otros productos agrícolas y 2 grandes aserraderos. El Joint, la organización judía de ayuda que se creó durante la Primera Guerra Mundial, precisamente ayudaba económicamente a los emprendedores judíos, de tal forma que llegaron a los comerciantes, los empresarios llegaron a fundar su propia central y los artesanos hicieron lo mismo, organizaron asociaciones sindicales. También en esa época se fundó un banco y ya estamos en la década de 1920. También por entonces empezaron a haber clases en una escuela en lengua hebrea. Hasta el momento las escuelas que habían eran elementales y con lengua yiddish. ¿Un poco por espíritu sionista, Varda? ¿O? Exactamente. Normalmente fue el sionismo el que propició que se estudiara en hebreo. Y justamente esa es la época en que el sionismo cobra auge en Jederev y muchísimos seguidores que repartían sus simpatías tanto en movimientos sionistas de izquierdas como de derechas, unos religiosos y otros laicos. En 1932 y también en esta misma línea se abrió un establecimiento de enseñanza en el que a la vez de estudiar cuestiones religiosas, Talmud, Torá, también se enseñaban asignaturas de conocimiento general. En 1933 nació la sede local de la organización femenina Vitzo y hubo la organización deportiva Dror. Jederev también tuvo una granja para el entrenamiento de futuros jóvenes pioneros que quisieran hacer aliyá, es decir, emigrar a Palestina, entonces bajo mandato inglés, y estaba sostenida por varios grupos sionistas. También existió una institución llamada Eretz Israel,
que fomentaba y financiaba actividades culturales. Bien, la crisis mundial de 1929 afectó al país, como hemos dicho ya, en visitas a otros pueblos de Polonia. Y una de sus consecuencias fue que el antisemitismo creció intensamente durante la década siguiente, la de 1930. Esto, como siempre ocurre, o ha ocurrido, significó que muchos pobladores judíos se marcharan a otros lugares o más grandes o con menos antipatía hacia los judíos, y entonces la población disminuyó tanto en número como en porcentaje. En 1931 había en Gederef 2.200 judíos, el 29% del total de vecinos. Wow. Una reducción importante desde los 8.000 y pico que nos habías comentado. Así es, casi un 15% menos. Apenas iniciada la Segunda Guerra Mundial, Gederef fue bombardeada por los alemanes. Luego, tras el pacto germano-soviético, quedó bajo gobierno de la Unión Soviética. Pero una semana después de roto el acuerdo, en 1941, cuando Alemania invadió la Unión Soviética, el ejército nazi ocupó la ciudad. Con la ayuda de la población ucraniana local, los nazis comenzaron a acosar a los judíos, a saquear sus viviendas y negocios y incendiaron por fin la antigua sinagoga de madera. Esto es significativo porque era un edificio muy bello, como tantas otras típicas sinagogas de la Europa del Este construidas en madera, y había sido consagrada en 1643, es decir, 3 siglos antes, y seguía estando en pie. Tenía paredes y techo interior cubiertos con inscripciones de plegarias, de salmos y unos motivos pictóricos muy significativos. El autor de estas pinturas era un judío llamado Israel ben Mordechai Lisnitzi, y era un artista judío ambulante y decoraba sinagogas fundamentalmente, o sea que se trasladaba de un pueblo a otro y se ocupaba de esto, del embellecimiento de las sinagogas. Tenía un estilo inspirado en el arte folclórico judío de Galicia, y también se inspiraba en manuscritos, en antiguos manuscritos iluminados. Desde su consagración, la sinagoga sobrevivió muchos años a ataques, a disturbios, hasta que los nazis la destruyeron. Precisamente por su belleza y por su significado arquitectónico, puede verse en el Museo de Beit Atfutzot en la Universidad de Tel Aviv un modelo reconstruido en maqueta junto a otros modelos de sinagogas emblemáticas de todas partes del mundo. Poco después de esto del incendio de la sinagoga y de haber ocupado la ciudad, los nazis comenzaron a exigir trabajadores forzados para realizar labores en el pueblo y en sus alrededores. Las agresiones a los judíos eran constantes y a algunos se los asesinó, como en otras partes, sin ninguna razón. Se nombró un Judenrat, un consejo judío, y una fuerza de policía judía, y al Judenrat se le encargó que confiscara el dinero, los muebles, las pieles y en general toda propiedad judía valiosa para ser entregada a los nazis. A la vez, se comenzó a concentrar a la población judía de las aldeas y los pueblecitos de los alrededores en Gederef, que era un pueblo un poco mayor. Los nazis, siempre con la activa ayuda ucraniana, recorrían casa por casa, asesinando a ancianos, enfermos, personas débiles y niños pequeños, es decir, todo aquello que consideraban que no servía como fuerza de trabajo. Luego, cerca de 1.500 judíos fueron enviados en una acción al campo de exterminio de Belzec, y unos 100 de ellos fueron asesinados incluso antes de llegar, durante la operación de traslado. Algunas decenas huyeron a los bosques, y pocos meses más tarde hubo una segunda acción. Esta vez 350 judíos
también hallaron su destino en Belzec y varios otros cientos fueron enviados a diversas industrias para servir como trabajadores esclavos. Finalmente se los asesinó por bala en febrero de 1943 cerca de una fábrica azucarera, que como hemos dicho era una de las industrias que estaba a las afueras del pueblo. Sin embargo, hay que destacar que algunos judíos obtuvieron ayuda de vecinos cristianos que los ocultaron en sótanos y en otros escondites. Incluso una familia de 2 polacos salvaron así a 10 judíos, manteniéndolos ocultos durante 22 meses hasta que finalizó la guerra. La ciudad fue liberada por el ejército soviético en julio de 1944. No existe ninguna información sobre si en la actualidad vive algún judío en Gederev. Si vive, pues no hay una comunidad organizada, o sea que no necesariamente estas personas se identifican como judíos. Y bien, como hacemos siempre, vamos a destacar en este caso a un nativo de gran importancia para las letras en yiddish, el conocido poeta Moshe Jungmann, que nació en el año 1922. Durante la Segunda Guerra Mundial se internó en la Rusia profunda, se ganó la vida en campos de turba de este carbón específico que hay en algunos sitios, sobre todo algunos sitios de Rusia. En 1945, acabada la guerra, volvió a Polonia, aunque pronto se dirigió a Italia, donde fue un activo militante sionista, llegando incluso a ocupar un puesto de liderazgo en el movimiento Gordonia en Roma. Siguiendo las ideas de este movimiento, emigró a Israel en el año 1947, donde colaboró en cuestiones de cultura y educación en centros de inmigrantes. Dirigió y enseñó en una escuela pública en Galilea, especialmente creada para niños refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó a publicar poesía en el año 1946, cuando estaba en Roma, en una revista en lengua yiddish. Continuó haciéndolo en varias publicaciones, tanto de Roma como Múnich o París, y en la prestigiosa Die Goldene Keit, Israel Stimme, La Voz de Israel, en este país y otros medios de referencia literaria en Nueva York o Buenos Aires, entre otros. Publicó varias colecciones de poemas en Roma, París e Israel. También realizó una labor de traducción del hebreo al yiddish, incluyendo un documento de referencia de la combatiente Tzivia Lubetkin en La ruina y la rebelión. Es traducido en yiddish, el título original es In Umkum und Aufstand, que se publicó en Tel Aviv, lo publicó la editorial de Lojamei Agetaot, del kibutz Combatientes de los Guetos, en 1980. Sus poemas no son sencillos de entender, son de gran profundidad y su atmósfera es curiosamente de tipo exótica, poblada de muy bellas y coloridas imágenes de la naturaleza que comparte escenario con elementos místicos. En 1974 recibió un premio por su trabajo literario en lengua yiddish. 2 años después, el Pinsky Prize, otro premio importante, y en 1982 el premio Mendele. Falleció en Tibón, Israel, en el año 1983. Y esto es, Raquel, lo que podemos contar, que no es poco, sí, de Gederev. De Gederev y de uno de sus hijos más importantes, que seguro que se inspiró en la belleza de esta sinagoga que nos contabas que acabó siendo destruida por los nazis. Barda, muchísimas gracias por aproximarnos a estos caminos del Yiddish, a estas geografías del Yiddish. Te esperamos en el próximo programa. Pues hasta entonces, Raquel.